que ya hemos instalado, que ya estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros utilizamos un servicio web que se llama Internet Information Server, ¿cierto? En su versión, ¿cuál versión es la que tiene Windows Server 2008? ¿Cuál venía? La versión 7, ¿cierto? Y este servidor cumple el objetivo de levantar sitios web programados en páginas tipo HTML. Cuando nosotros implementamos rol Application Server, ¿qué cambiaba ahí? ¿Qué es lo que se modificaba? Permiso, profe. Son dos cositas. Tengo dos cosas. Una usted ya sabe, profe. ¿Me puedo meter la computadora? Sí. Por favor, interrumpir. Platico, repasando un poco los servicios, recuerden que en Microsoft, los servidores Microsoft utilizan un servicio que se llama Web Server y es el servidor llamado Internet Information Server. ¿Ya? Trabaja por defecto por el puerto 80 y también trabaja por defecto por el puerto 443. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con el 80 y el 443? Que uno levanta páginas y el otro páginas cifradas, ¿cierto? Uno es el protocolo HTTP y el otro HTTP Security, ¿ya? ¿Qué otro servicio nosotros implementamos también en la máquina para poder subir los archivos? Fue el servicio FTP. FTP trabaja por el puerto 21, pero también hay una modificación del servicio hoy día porque FTP trabaja en texto plano, no es cifrado. Por lo tanto, se creó el protocolo SFTP y la sigla S significa de Security. Y ese protocolo trabaja por el puerto 20. Puerto 20. Entonces tenemos también una nueva modificación del servicio FTP. Eso ya lo implementamos, ya lo manejamos en la unidad 1, ¿cierto? ¿Qué otro servicio se puede implementar en los servidores Windows? Está el servicio de correo que se llama SMTP, Send Mails Transfer Protocol, puerto 25, ¿ya? Y levanta un servicio de correo que se llama Exchange, en realidad, el servidor de correo, que hoy día la actualización de Exchange se llama Office 365, ¿cierto? Está integrado el correo electrónico. ¿Ya? Esta fue la implementación de Internet Information Server con el manager, ¿se acuerdan? Que creaban el sitio web, vinculaban qué tipo de archivo habría, por defecto habría el archivo que se llamaba eStart y había que cambiarlo por index.html, ¿cierto? ¿Se podría hacer un archivo PHP aquí? ¿Podríamos montar un archivo PHP que funcionara? No, PHP es el software libre. ¿Cuál es el software propietario o lenguaje propietario que trabaja acá? ASP. ASP. Ya, pregunta 1, reprobar en el examen. ¿Ya? Es ASP, ¿cierto? Puede ser HTML o ASP, pero no PHP. PHP corre en Apache, sobre Apache. ¿Se puede crear más de un sitio en el servidor? Sí. ¿Cómo los diferencio uno con el otro? Los sitios, los que hicieron el ramo taller, ¿se acuerdan? De programación de internet para el servidor. Yo puedo tener varias páginas web corriendo en el servidor. Con el puerto. Comenzando por el 80, podría ser el 81, el 82, el 83, el 84, etc. Por lo tanto, va a ir una dirección IP, un puerto y diferencia las diferentes páginas que puedo tener. ¿Te acuerdas de eso, Christopher? ¿Sí? Quizás, Leandro, lo mismo, ¿cierto? Puedo tener una infinidad de páginas, así como cantidad de puertos puedo tener en un servidor. Así trabaja Windows Server. ¿Cuáles no puedo ocupar ya? Los que estén utilizados. Por ejemplo, 8443. No, o si no hay conflicto de puerto. Dice que dos páginas o dos sitios web están trabajando en el mismo puerto y uno de los dos hay que detenerlo. ¿Sí? Que eso nos pasaba como problema, ¿se acuerdan? Que había que trabajar esa parte. ¿Qué más? Para hacer un repaso. Ahí están los archivos por defecto que levanta el servidor. Por lo tanto, si mi página va a ser HTML, debo cambiar el lugar o posición, ¿se acuerdan de eso? Debo removerla y ponerla en el primer lugar. Por lo tanto, los lenguajes que toma o que reconoce el servidor de aplicaciones son tanto como SPX, HTML, ¿cierto? Pero aquí no aparece en ninguna parte PHP, porque no pertenece a este tipo de plataforma, ¿ya? Y CSS y JS los podría soportar, JavaScript y hojas de estilo, sí, porque son libres, ¿cierto? No es problema. PHP no lo soporta, por lo tanto, ahí tendríamos una restricción.
quiero pasar un poco más acá. Servicios remotos. Aquí quiero llegar. ¿Qué servicios remotos se pueden implementar en los servidores? El protocolo RDP, ¿cierto? Acceso remoto. ¿Para qué funciona el protocolo RDP? Remote texto. Conectarnos remotamente al servidor, ¿cierto? Se levanta el protocolo, el servicio, se habilita un puerto, que es el 3389, y se le da permiso a un usuario para que pertenezca al grupo usuarios de escritorio remoto, ¿cierto? Y se pueden conectar desde una máquina, cualquier máquina Windows cliente, a una máquina Windows Server, ¿sí? No importa la versión del cliente, si es un Windows XP, 7 u otro, que fue parte también de la evaluación 1, ¿sí? Conectarse en forma remota por escritorio remoto. ¿Cuántas conexiones permite remota un servidor? ¿De qué dependerá? Muy bien, pues, don Javier. De la versión de Windows Server. ¿Ya? Si es una versión estándar, he dicho, pueden haber 25 conexiones remotas. Si es una versión Enterprise, 50 o más. Si es la versión Data Center, de 100 o superior. ¿Ya? Todo depende de la versión del sistema operativo que tenga, es la cantidad de conexiones remotas que puede tener la máquina. Y esas conexiones remotas pueden ser por escritorio remoto o también por Telnet, ¿cierto? Telnet también se considera como una conexión remota. ¿Ya? Entonces, podrían preguntar lo siguiente: tengo 25 usuarios conectados por Telnet en una versión estándar. ¿Se podrá conectar un usuario por escritorio remoto ahora, el número 26? No, porque fueron ocupadas las conexiones. Se suman. No es que sean 25 de Telnet y 25 de escritorio remoto gráfico, sino que en total, 25 sesiones activas. ¿Ya? De lo contrario, si yo quiero conectar más usuarios remotamente, ahí me explica de que debo comprar una licencia adicional. Se compra la licencia del sistema operativo para pasarlo de estándar a Enterprise. Y sigue siendo el mismo servidor. Es la licencia la que cambia solamente. Y ahí me habilita más conexiones remotas. Eso es para considerarlo. La aplicación de escritorio remoto hoy día no está solamente disponible para dispositivos, ¿cierto?, PC, sino que también está para móviles. Se baja para móviles. Por lo tanto, yo podría conectarme con el escritorio remoto desde iOS, de iPhone, o podría también hacerlo desde Android. Se liberó, se llama Remote App, que Microsoft la creó, pero la puso pública para que otros tipos de sistemas operativos se puedan conectar también. ¿Ya? Así que tenemos hartas ventajas acá. Con respecto a máquinas virtuales, nosotros estamos virtualizando bajo el software que se llama VirtualBox, ¿cierto? Pero Microsoft tiene su propio software de virtualización, por si quieren aplicarlo. ¿Ya? Yo podría, por ejemplo, levantar máquinas virtuales dentro de un Windows Server 2008. La aplicación que tiene para levantar máquinas virtuales se llama Hyper-V. ¿Ya? Es una plataforma de Microsoft que se instala como rol en el servidor, por lo tanto el mismo servidor podría levantar a otro sistema operativo. Pero la única restricción que tiene es que tienen que ser sistemas operativos Microsoft. ¿Ya? Yo en el Windows Server 2008 podría levantar un Windows 7, un Windows XP, ¿cierto? Windows Server 2008, 2016, otros, pero solamente Microsoft. ¿Ya? La herramienta Hyper-V, por si quieren experimentarla. Se instala como rol en el servidor. ¿Ya? Por lo tanto, para poder hacer esto, la máquina principal tiene que tener como harto hardware, ¿cierto? Harta RAM, procesador de alta velocidad, y pueden virtualizar a otros sistemas operativos Microsoft dentro del propio servidor virtual. ¿Ya? Una máquina virtual vendrá siendo dentro de otra máquina virtual. Se puede hacer. ¿Ya? Y ahí habla que la instalación de Hyper-V, ¿qué es lo que requiere? Que tener un procesador de tipo 64 bits y una versión de Windows Server 2008 o superior. ¿Ya? Eso es lo único que me explica, lo único que me pide. ¿Puede funcionar en arquitectura AMD? Puede funcionar. ¿Ya? Pero la recomendación siempre es que sea en procesadores tipo Intel. Intel no da problema, AMD da problema en la virtualización para los que tienen procesadores AMD. ¿Sí? No permite virtualizar, da mucho error. Por eso los servidores siempre vienen con Intel Xeon. No funciona, ¿cierto? Hay problemas con la virtualización. Entonces son requisitos. Esta es la interfaz de la Hyper-V, que lo que va haciendo uno, crea máquina virtual y le da lo mismo que VirtualBox, que le da RAM, ¿cierto? Tamaño de disco duro, el nombre de la máquina, las tarjetas modo red, modo puente, red interna, y va teniendo un listado de máquinas virtuales y las va levantando y las va bajando. ¿Ya? Por lo tanto, esta aplicación también está disponible si la quisiésemos instalar en Windows Server y levantar máquinas virtuales sobre el servidor que está corriendo. ¿Ya? Se puede hacer. Vamos a trabajar nosotros ahora, ¿ya?, en la implementación de otros roles, que en este caso va a ser el rol DNS ahora.
para poder integrarlo con el servidor que es de aplicación. La idea es que las búsquedas que haga el servidor DNS apunten al servidor de aplicación. Ya no vamos a buscar más la página por IP, sino por nombre. ¿Ya? Por nombre. Entonces, continuamos con la configuración. Nuestro servidor 2, lo que hicimos fue cambiar nombre, ¿cierto? Y ahora se va a llamar como NS1, ¿ya? Que esa es la principal característica. ¿Ya? NS1. Son de la certificación. Este material que estamos viendo es el que yo le mandé de MTA. Esa es la certificación que se llama Fundamento de Administración de Servidores. ¿Ya? En las que le he enviado semana a semana en algunas clases. ¿Qué es la materia de la certificación? Obviamente la presentación es un resumen, que la materia hay que estudiarla para prepararse, ¿ya? Para que la revisen. Si te interesa, es esta. La voy a buscar acá. Este es el material que yo les pasé también a principio de semestre, se llama Fundamento de Administración de Servidores. Esa es la MTA, la 40221. Esa es la certificación. Y esa es la materia, y ahí están las PPT que estoy usando ahora. Por eso yo les integro en la parte de Microsoft la materia de la certificación. Estas son preguntas que aparecen. Materia que aparece, configuraciones que te aparecen. Por lo tanto, si se tiran a dar la certificación, ya tendrías la base para que no te fuera mal. Nosotros hemos visto como el 50 o 60% de la materia que se pregunta en la certificación. ¡Qué harto! O sea, te faltaría ahora estudiar los detalles técnicos para complementar la otra, ¿cierto? Lo faltante. Entonces, servidor NS1, como este servidor se va a transformar en un servidor DNS, debo fijarme las configuraciones de red de este equipo, ver qué dirección IP tiene y el cambio que vamos a hacer sobre él. Ya, este equipo tiene dirección IP, tiene máscara de red. Vamos a generar una dirección de gateway ficticio que va a ser la 1.1. Y como él va a ser servidor DNS, ¿qué dirección debe llevar ahí? La local, muy bien. Siempre un servidor DNS lleva esta dirección como DNS propio, porque él se resuelve las búsquedas. ¿Ya? Eso ya lo hemos repetido muchas veces, pero se olvida a veces. Ya tenemos entonces la dirección IP, máscara, puerta de enlace y dirección de DNS de la máquina que va a ser rol DNS. Ya. Debo probar, ¿cierto? Conectividad, si puede encontrar al servidor de aplicaciones. Debo hacer un ping entre ambas máquinas. ¿Ya? Este servidor lo que tenía creado era solamente la página web con un servicio FTP anteriormente. ¿Qué debo cambiar en el servidor de aplicaciones? ¿Cierto? La dirección IP de gateway, que no la tenía. Por lo tanto, me falta ese dato. 1.1. ¿Y qué dirección DNS lleva el servidor de aplicaciones? ¿La 127.0.0.1 o la dirección del otro equipo? La dirección del otro equipo. Muy bien. Muy bien, la del otro equipo. Aquí tengo la configuración del DNS, ¿cierto? Le dimos por IP la 192.168.1.11, máscara 24, puerta enlace .1 y su dirección DNS es la local. En el de aplicación, en el otro servidor, la dirección IP es la .10, la misma máscara, la misma puerta enlace. ¿Y qué es lo que cambia acá? El DNS, porque esta máquina de acá le va a resolver la búsqueda a la otra, ¿cierto? Ya empezamos a hacer algunos cambios o configuraciones. Entonces ahí repetimos, la dirección DNS del DNS va a resolver a la máquina de aplicaciones, al servidor web. Ya tendríamos la primera parte. ¿Sí? Probar conectividad entre ambos servidores, lo primero.
Pruebas de conectividad entre ambos servidores. ¿Hay respuesta, Javier, o no? ¿Sí? ¿Hay ping entre los servidores? ¿Alexis? ¿No hay ping? ¿Qué pasó que no hay ping? ¿Bajó los cortafuegos del equipo? La máquina que va a ser DNS, la que se llama NS1, vamos a implementar el rol correspondiente. ¿Ya? Entonces, en la máquina ustedes van a iniciar el administrador de roles, ¿cierto? Que se llama Server Manager en Windows Server 2008. Y en los otros servidores también se llama igual. Y vamos a agregar un rol. El rol es DNS. Rol DNS. ¿Sí? Entonces, añadir rol. La máquina NS1, ¿cierto? Seleccionan el rol DNS Server. ¿Ya? Que la función del rol DNS, ¿cierto? Tiene una lógica. ¿Cuál es la función de un rol del servidor DNS? Asociar, ¿cierto? Un nombre a una dirección IP, ¿cierto? Que es lo más fácil para hacer una búsqueda en Internet. Por lo tanto, cuando un cliente, ¿cierto? Un cliente va a navegar, al primero que se va a conectar ahora va a ser al servidor DNS, ¿ya? Por ejemplo, el cliente va a buscar en un nombre de dominio. Nosotros vamos a crear el nombre, por ejemplo, aie.cl en la máquina DNS. El cliente va a escribir en el navegador del browser la dirección www.aie.cl y el DNS le va a decir vaya a esta máquina porque ella es la que contiene el sitio web. Ya es lo más fácil de buscar. Partí esta noche. Partí esta noche. Ah, ya, perfecto. Yo. ¿Cuándo es la fecha de Es. Sí, claro. Y el sábado completo. ¿Va a aparecer entonces ya en la internet para...? No. Tienen que pasar las. No va a aparecer nunca. Tienen que hacer la clave. Las líneas. Ah, no, pero porque va a aparecer alumno. Sí, lo hablamos, ya, pero. Entonces, los jueves y los sábados en la mañana voy a empezar. ¿El sábado? ¿Pues los dos jueves? Sí, porque la 8 va a ser 4 horas. La 8 ahí vaya avanzando con esa hora, va a ir avanzando. Ya. O sea, yo tomaría el bloque de la misma 8 horas. Ah, canal todo. Es un bloque que le correspondería al otro bloque, ¿o a mí? Yo sé contigo. ¿Y este bloque termina eso? Hasta las 4 de la tarde. Ah, ya, después hacemos el horario y lo vuelvo por los chicos de la tarde. Ya, servicio DNS, ¿qué es lo que hace? Permite resolver las búsquedas y para nosotros los seres humanos es más fácil recordar un nombre que un IP, ¿cierto? Por el momento la página la vemos por IP, después la vamos a ver por nombre. Siguiente, aquí no hay mucho que hacer, simplemente en la instalación del rol y luego pide un reinicio y luego vamos a configurar a la vuelta, ¿sí? Ahí vamos a pausar el video mientras en esta parte. Ya. Nuestro funcionamiento actual, mientras está instalando el Windows Server, el DNS, termina la instalación, nada fuera de lo común, ¿cierto? Y lo que me pida es que debo reiniciar la máquina, ¿ya? Entonces, el servidor DNS, usted luego de instalar el rol, lo va a reiniciar. Lo reinicia y deja corriendo el servidor que es servidor de aplicaciones o servidor web. Desde una máquina cliente, yo levanté un Windows XP al cual tiene, ¿cierto?, los mismos parámetros que estamos dando la topología inicial. Le di una IP estática, por ejemplo, le di la IP 192.168.1.20, le di la máscara de red al cliente, la puerta enlace. ¿Y qué me falta agregar al cliente ahí? El DNS, ¿cierto? No lo hemos configurado todavía, pero sí tiene que estar. La dirección va a ser la 192.168, en mi caso la 1.11. ¿Ya? 1.11.
1.11. Como no tengo todavía el servicio DNS iniciado, el cliente debería ver la página web del servidor, del otro servidor, pero por el momento solamente por IP. Entonces, de mi cliente Windows XP, ¿cierto? Vamos a ver la página web que yo hice, por ejemplo, y se llama Servidor 2008 Sistema Operativo. Ya. Nada de otro mundo, fue una página sencilla solamente para visualizar lo que me está mostrando la otra máquina. Esto nosotros lo que vamos a cambiar después con un dominio, ¿cierto? Que lo busque por nombre. Una vez que se inicia, ya, se inicia el servicio DNS, el servidor DNS, vamos a entrar a configurarlo. Ya. De hecho, hasta por el momento son configuraciones estáticas, bien sencillas, mientras vamos a ir levantando cada uno de los roles. Ahí don Christopher ya instaló DNS, ¿cierto? ¿O está en la parte de reiniciar todavía? Sí, después te la reinician. El cliente debe ver la página web del servidor de acá, del servidor Internet Information Server. Nada más que eso. En el DNS, Leandro, ¿cómo va? ¿También? Vamos a ir a la configuración ahora del rol que se instaló. Ahora si nosotros seleccionamos la pestaña, aparece como rol DNS, ¿cierto? Un rol instalado. Y este rol es el que vamos a preconfigurar. Cuando uno expande, ¿cierto? Expande la búsqueda, hay dos cosas fundamentales que no hay que hacer después en un servidor DNS. Ya al servidor no le vamos a cambiar más el nombre, ni al servidor tampoco le vamos a cambiar la dirección IP. ¿Ya? Hay que mantenerlas con el tiempo. Porque para nosotros, si nosotros vemos los servidores, los servicios de la red Microsoft, el más importante es el DNS, ¿cierto? Si el DNS falla, todos los servicios asociados no van a funcionar. Entonces, lo que vamos a generar acá, ¿ya? Si se fijan, yo expando las carpetas forward y reverse, no hay nada todavía. ¿Qué son los forwards? ¿Qué son los reverse? En la configuración DNS son los procedimientos o las tablas de búsqueda que usan los servidores DNS para responder a los clientes. Por ejemplo, un forward es la asociación de cómo él muestra un nombre asociado a un IP. Por ejemplo, cómo un cliente busca por www.ayer.cl una dirección IP. Y el reverse es cómo el servidor le responde a los clientes. El reverse responde al revés. Nosotros le preguntamos al servidor por un nombre y él nos retorna un IP. Por lo tanto, el servidor muestra un IP después y retorna un nombre. Ese es el proceso inverso. Él se encarga en estas tablas de información de contener todos esos datos de la búsqueda de otros sitios mediante, por ejemplo, nombre de dominio. ¿Ya? Ese es el trabajo del DNS. Nosotros la vamos a hacer en forma manual estas búsquedas y los servidores después cuando se conocen entre sí la hacen en forma automática, van aprendiendo las tablas DNS de búsqueda. Le preguntan a otros servidores DNS y van asociando esa información. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá entonces, ¿ya? En la pestaña Forward, botón derecho, ¿cierto? Del servidor DNS, es crear una nueva zona. Y damos nueva zona, New Zone. New Zone. ¿Ya? La zona, ¿cierto? DNS representa generalmente el nombre de la organización, la zona 1, la primera zona que se hace, el nombre de la empresa, ¿cierto? O el nombre del dominio que yo voy a crear para trabajar. ¿Ya? Por lo tanto, en esta primera zona, lo que vamos a hacer es crear el nombre de una zona ficticia de una empresa o de una organización que usted quiera preparar para su taller. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Primera zona, se crea la zona que tiene el nombre de la empresa u organización. ¿Ya? Aquí usted va a correr su imaginación y crea su empresa ficticia. ¿Ya? No puede contener qué letras. La ñ, por ejemplo. ¿Ya?
Esto se podría llamar, por ejemplo, Microsoft.com, Cisco.com, Oracle.com, Ayer.cl, como quiera. Ese es el nombre de la empresa primero, ¿ya? Organismo donde va a trabajar. Zona primaria, y la creo de la siguiente forma. Mi organización, ¿cierto? En este taller se va a llamar Microsoft.com, ¿ya? Como estamos en sistema operativo. Microsoft.com. Dominio, extensión. ¿Ya? Dominio, extensión. No hay problema hasta ahí, ¿cierto? Sí, zona primaria, ¿cierto? Y tú creas tu zona que tiene el nombre de la organización. Si a ti te dicen implementar servidor de dominio en la empresa, ahí va el nombre de la organización, ¿sí? De la empresa en la que tú vas a crear el grupo de trabajo. Ya. Dominio y nombre, nada más. Siguiente, te dice que va a crear el archivo DNS que le va a agregar, aparte del dominio, en mi caso microsoft.com.dns, ya, para crear el archivo de información de búsqueda. Siguiente, me dice sin actualizaciones dinámicas, la dejo por defecto. La actualización dinámica hace referencia a que el servidor está constantemente, si dejo la actualización dinámica, preguntándole a otros servidores si conocen otro dominio. Si le digo sin actualización dinámica, los conoce solamente cuando se consulta sobre ellos. Es decir, si yo busco un sitio y el servidor no lo conoce, él le va a preguntar a otro servidor DNS. ¿Ya? Siguiente. Me dice que se va a crear mi dominio y le doy Finish. Inmediatamente, bajo el forward, ¿cierto? Aparece el subdominio Microsoft.com que se creó. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo bien? Entonces estamos creando el nombre de la organización primero. Después nosotros podemos crear los nombres ficticios de redireccionamiento de páginas, como los .google, ¿cierto? .lexis.tk y todo lo que usted quiera crear, ¿ya? Pero primero se hace el nombre de la organización. Y todas las máquinas de la empresa van a pertenecer a Microsoft.com en este caso. ¿Qué nombre le dio usted a su organización? Punto. Punto. Punto com. ¿Usted creó? Punto. ¿Y usted, Javier? ¿Qué dominio creó? Con ese. Con ese acá. Punto com. ¿Ya? Listo. Siguiente parte. Siguiente parte. Ahora, usted va a crear lo siguiente, o va a editar lo siguiente. Hay un archivo que dice, archivo llamado SOA, o zona de autorización, y lo vamos a abrir. ¿Ya? Con el botón derecho, propiedades. Este archivo va a llevar la información, en un momento más, ¿cierto?, de cómo queremos que trabaje el servidor DNS. ¿Ya? Por ejemplo, cada cuánto intervalos busque otros servidores DNS, quién va a ser el nombre real de la máquina, etc. Lo quise abrir porque lo vamos a trabajar en un momento más, ¿ya? Para que sepan cuál es el archivo que tenemos que cambiar. El archivo SOA. ¿Ya? Para que esto funcione, nosotros lo primero que vamos a crear ahora, en la pestaña Forward, dentro del dominio Microsoft, donde está el archivo SOA, en este mismo nivel, es crear un nuevo host. Botón derecho, nuevo host. ¿Ya? El host va a llevar el nombre propio del servidor o de la máquina que es DNS. ¿Cómo se llama la máquina? NS1. Fíjense, cuando yo escribo NS1, ¿qué va creando la estructura más abajo? ¿Qué va creando? En mi caso dice NS1 y creo solo .microsoft.com. ¿Qué es lo que está haciendo? Está creando el nombre de la máquina DNS. Ya nosotros no la vamos a buscar solamente como NS1. Para poder llamarla va a ser ns1.microsoft.com. ¿Ya? Es el nombre real o nuevo de la máquina. Ya abajo me dice cuál es la dirección IP de esa máquina, que es la misma dirección del DNS. En este caso sería la 192.168.1.11. El mismo, su misma IP. ¿Ya? Su misma IP.
Si no está seguro, no se acuerda, vaya revisando la IP que tiene. Ya, es mi pena, entonces. Entonces, NS1, nombre de la máquina, creó, ¿cierto? El nombre, es el que se llama FQDN o Fully Quality Domain Name, es el nombre real que va a tener para ser buscado el servidor. Es un nombre más extenso. Y la IP. Luego, añadir host. Se crea y down después. Entonces se creó el dominio, ¿cierto? O el nombre de dominio NS1 que va a apuntar o hacer referencia a esa dirección IP. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Vamos a la parte que se llama reverse. ¿Cierto? Tenemos el forward y tenemos el reverse. En el reverse no hay nada todavía, ¿cierto? Dice que no hay nada construido. Sobre el reverse vamos a hacer también un dominio como lo hicimos anteriormente en el forward. Sobre la carpeta reverse, botón derecho, nueva zona. Y fue igual como lo hicimos. Nueva zona. El asistente muy similar. Nueva zona. ¿Qué tipo era? Zona primaria nuevamente, ¿cierto? Repetimos los mismos pasos. Zona primaria. ¿Con qué tipo de direccionamiento vamos a trabajar? Con IP B4 estamos trabajando. IP versión 4. Network ID, colocamos los 3 primeros octetos de la dirección de red. ¿Cuáles serían los 3 primeros octetos? 192, 168, 1, ¿cierto? ¿Ya? Los 3 primeros octetos. Siguiente. Crea el archivo ahora DNS más complejo. ¿Se fijan que lo hace inverso? Sí. Hizo un archivo al revés. ¿Por qué lo hace al revés? Porque nosotros cuando buscamos un dominio, preguntamos por un nombre y nos apunta a la dirección IP. Y el servidor entiende al revés, lee de atrás para adelante. Lee de los últimos octetos hasta el nombre de dominio. ¿Ya? Siguiente. Sin actualización dinámica, la dejamos por defecto. Y finish. Entonces ya creamos nuestra zona inversa. En nuestra zona inversa, que se creó acá, también tenemos que crear algo. Siempre en la inversa, usted crea los punteros. Siempre en el forward, crea los hosts. ¿Qué es lo que hace un puntero? Una dirección puntero va a buscar ahora al revés. Si nosotros preguntamos por un nombre de dominio a un IP, el servidor entiende al revés. Un IP a un nombre de dominio. ¿Cierto? Eso es un puntero, relacionar las dos cosas. Entonces aquí sería nuevo puntero, new pointer o new ptr. ¿A qué lo va a relacionar? A la dirección punto 11. Estamos asociando lo que hicimos anteriormente. Donde dice hostname, vamos a buscarnos browse NS1 forward dominio, y ahí tenemos que asociar a qué cosa, a la máquina NS1. Máquina NS1. Fíjense, al revés, cuando hicimos nosotros el forward, arriba iba la dirección de la máquina asociada al IP, y en el revés, ¿qué se hace? La IP asociada al nombre de la máquina, ¿cierto? Es el proceso inverso. Y terminamos con un OK. De hecho, si extendemos ahora, forward, es de esa forma, po. Forward, nombre a IP. En reverse, IP a nombre. ¿Ya? Lo último que nos queda por configurar, para terminar el dominio de la empresa, ¿cierto? Propio de la máquina, es editar los archivos que se llaman SOA, Start of Authority, tanto del forward como tanto del reverse. ¿Ya? Este procedimiento lo vamos a hacer una sola vez y después lo que sigue para crear dominios más fácil, lo que viene a continuación. Propiedades sobre el archivo SOA de forward primero. Propiedades. Y empezamos a configurar los parámetros. Lo primero que vamos a hacer, dice que hay un intervalo de 15 minutos, ¿cierto? Dice 15 minutos. ¿Qué significa? Es mucho tiempo. Lo vamos a dejar en 1. Ese refresco significa que cada 15 minutos él buscaba otros servidores DNS para ver búsqueda.
Para nosotros es un lapso muy grande. ¿En cuánto lo vamos a dejar? Y cada 1 minuto esté buscando otros servidores más relevantes de la red. Ya. Aplicar. Paso 2. Tenemos que modificar, ¿cierto?, la pestaña o canal que dice Primary Server. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa pestaña que está ahí, Primary Server, usted va a ir a la búsqueda, Browse, va a buscar en S1 el servidor, lo va a relacionar a Forward, va a ir a su dominio y va a pinchar nuevamente la máquina que se llama NS1. Y fíjate lo que crea ahora. Ahora crea el nombre real de la máquina. Ya no se llama solamente NS1, se llama NS1 más el dominio. ¿Sí? Que en ese caso tuyo es ServicePC, ns1.servicepc.com. Ya. Aplicar. Lo último que nos queda es ir arriba a Name Server. Y si se fijan, hay algo a la derecha que dice IP address desconocida. ¿Cierto? Dice desconocida. Entonces lo que va a hacer usted ahora es editar. ¿Ya? Pincha editar. Resolver. ¿Cierto? Pincha resolver. Y va a aparecer una dirección IP con un clic verde, ¿cierto? Por lo tanto dice que encontró la IP de la misma máquina. Aplica OK. ¿Ya? Y ahora se asocia a esa IP que estaba desconocida. Aplicar y OK. Ya tenemos lista el forward y el dominio principal del archivo SOA. ¿Qué archivo nos falta editar ahora? El mismo archivo SOA, pero de la pestaña reverse. ¿Y qué configuración lleva? La misma que hicimos recién. La misma. Nuevamente, propiedades en el otro archivo. ¿Qué se cambiaba acá? El tiempo en 1 minuto. Perfecto. ¿Qué se cambiaba acá en Primary Server? Se buscaba el servidor. Browse. NS1. Forward. Dominio. Y la máquina. Y ahí aparece ya el dominio completo. Aplicar. Y por último, ¿qué se cambiaba acá en Name Servers? ¿Qué dice desconocido? ¿Cierto? Hay que editar, Alexi. Resolver. Pinchar la IP. Y la toma. Aplicar. Y OK. Tenemos que ver ahora que el cliente, no importa que sea un Windows 7 o un Windows XP, encuentre quién es su máquina DNS. Que sepa quién es su DNS. ¿Ya? Entonces ahora usted va a abrir la terminal, va a abrir la consola del cliente, va a abrir el command prompt del cliente y va a ejecutar un comando. El comando para ver quién es mi DNS, quién me está resolviendo la búsqueda, quién es mi servidor principal de mi red, es nslookup. ¿Y qué debería aparecer cuando ejecuto un nslookup? Dos cosas. El nombre de la máquina que es mi DNS y la dirección IP de la máquina de quien es mi DNS. ¿Sí? Aparece. ¿Aparece o no? Exacto, aparece. ns1, microsoft.com, dice es el servidor DNS y esa es su dirección IP. Bien hasta ahí, ¿cierto? Por lo tanto, ahora vamos a hacer las páginas de búsqueda. ¿Ya? Lo que hicimos nosotros fue la implementación básica del servidor DNS, ¿cierto? Ahora puedo crear los dominios que quiera, incluso ficticios. Yo podría hacer un google.cl, el www.facebook.com, los que yo quiera y que apunten a esta página que está corriendo. ¿Sí? Ahora sí puedo hacer eso. Antes no, primero se crea la estructura básica de dominio, que apunte a la misma máquina y que tiene como nombre el nombre de la organización o empresa o institución en la que usted está implementando. Lo que viene ahora es seguir trabajando en la pestaña DNS y ahora vamos a crear zonas. Ahora usted puede crear todas las zonas inimaginables que quiera, con los nombres que quiera. Forward, nuevamente en forward, nueva zona, siguiente, zona primaria,
Nombre de zona. Aquí usted cree la zona, no importa que sean zonas reales o de servidores reales. Por ejemplo, voy a crear google.com. Google.com. ¿Sí? Se pueden crear los dominios de cualquier extensión. .cl, tk, org, arg, .p, si es de Perú, .br, no importa. ¿Ya? Esta la podemos modificar las veces que queramos. La que no vamos a modificar nunca más fue la zona de la organización, ¿cierto? El nombre de la empresa. ¿Ya? La primera que hicimos. Entonces creamos nuestra zona de búsqueda. Yo le di por nombre google.com. Siguiente. ¿Cierto? Me repasa google.com. Siguiente. Sin actualización dinámica. Siguiente. Y termino con finish. ¿Ya? Entonces tengo mi zona básica o primaria que es la Microsoft.com. Esa no la trabajo más, no la edito más, ni configuro nunca más esa. Ya quedó lista. Esta zona que estoy haciendo como google.com es para que apunte a otros servidores de la red. La primera zona siempre se apunta a ¿quién? A sí mismo. Y las que siguen para un servidor de base de datos, otra que apunte ahora para un servidor web, otro servidor web para diversos servicios de la red. Entonces estoy en google.com, mira, google.com. ¿Vamos bien, cierto? Creo un host, ya no ni siquiera configuro los archivos SOA, no los vuelvo a tocar ahora. Solamente se hacen la primera vez. New host. Y mira lo que voy a hacer. www. Estoy creando el servicio www. ¿A dónde va a apuntar? Mira. Google.com. Y abajo, ¿qué dirección IP va a ir? La del servidor web. Va a apuntar al servidor web. 192.168.1.10 en este caso. Ya va a empezar a redireccionar. ¿Cuáles son los servicios que nosotros podríamos asociar a un dominio? El servidor web. El que tiene Internet Information Server. Ponga el 2 entonces. Miren lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a empezar a hacer dominios. Nombre de dominio. Añadir host. ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya? Ahora voy al reverse. Pincho el reverse. ¿Ya? Y debo crear, ¿qué cosa? Un puntero. New pointer. ¿A dónde debe apuntar? Al servidor web. ¿Cierto? La IP del servidor web. Voy a browse. Y voy a buscar ahora el www.google.com que hice recién. www.google.com. Ahí está. Y lo asocio. Antes hicimos www.google.com al IP y acá es el IP al google.com. Y está listo. La prueba de fuego es la siguiente. Ahora usted va a ir al cliente y debería abrir ¿qué dominio? Google.com. ¿Cierto? Y le va a traer la página web. Ahora por nombre de dominio. ¿Sí? ¿Funcionó o no? ¿Sí? Sí. Perfecto. En el mismo google.com, recuerden que nosotros el servidor levantamos el servicio FTP y también queremos buscarlo por nombre. ¿Ya? Nosotros podríamos, en vez de crear un host que fuera www, debería haber sido FTP, ¿cierto? Para que apunte el servidor también por nombre. Ejemplo, mira. New host FTP, siempre y cuando exista el servicio. ¿Y cómo vamos a llegar a él? Por ftp.google.com. ¿Qué dirección IP? La del servidor de aplicaciones. 1.10. Y se va creando la estructura de nombre, ¿cierto? ftp.google.com. Añadir host.
cerrar, voy al reverse, nuevo puntero, new pointer, asigno el IP, browse, y ahora voy a buscar dentro de google.com al FTP. Y lo tengo listo. Ok, ¿cómo yo buscaría ahora el FTP desde el cliente? ¿Cómo lo buscaría? FTP, ¿cierto? .google.com. Mira. Y ahora en vez de abrir el sitio web, abre, ¿cierto?, el servidor FTP. ¿Sí? Y las credenciales para acceder al FTP, ¿se acuerdan? ¿Me escucharon? Con el usuario que crearon o el usuario administrator. Y estoy viendo los archivos, ¿cierto?, que están en el servidor FTP. Por lo tanto, creé las dos formas de dominio de búsqueda, por servicio web y por FTP. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. ¿Pero te da un error porque da acceso o porque no llega? Sí, pues, mira, pero tienes levantado el FTP en la otra máquina, quizás no lo levantaste porque instalaste el servicio web reciente, ¿vi? No has configurado el FTP. Por eso nunca va a llegar. Por consola también puedo ir, mira. Por consola yo puedo acceder al FTP por nombre en la otra máquina. Sería FTP, mira, espacio, FTP nuevamente, .google.com. Mira, al dominio que hice. Entra, me pide nombre de usuario, contraseña, ejecuto un dir, y estoy dentro del servidor también. Y podría hacerlo con el programa PuTTY, ¿cierto? Con PuTTY, con FileZilla también, el otro programa que existe para subir archivos, y podría conectar con el servidor FTP por nombre. Con quit sale. Entonces hice dos cosas, ¿cierto? Primero creé el dominio principal, que es el nombre de la organización, que lo vamos a seguir ocupando, no lo trabajo más, y luego creé un dominio google.com. Puedo hacer un tercero, un cuarto, unas 5 zonas de dominio que apunten a la misma máquina o máquinas distintas, ¿cierto? Yo podría tener 3 servidores web corriendo y desde el DNS lo redirecciono a cada uno de ellos. Como lo que hicimos en Packet Tracer al principio de la asignatura. Lo que hicimos cuando un servidor DNS llamaba a otro sitio web. ¿Ya? Así se van creando las zonas. No tienes que hacer el FTP, ¿cierto? Pues eso te falta.